Mi nombre es Daniel Marroquez Yanqui, soy estudiante de la Universidad Nacional de Juliaca, UNAG. Estudio la carrera profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social. En el presente año estoy cursando el primer semestre. El fin de este video es argumentar mi ensayo, al cual yo le puse como título El boom del caucho, la explotación de la población amazónica. Después de la era del guano, o la República de Guano como se le conoce generalmente, se dio en el año 1895 hasta el año 1866. Fue una etapa muy importante en ese entonces, pero después de ello surgió otro nuevo proceso importante para el país, con el fin de exportar un nuevo recurso al extranjero, un recurso natural que sería el caucho, que se dio gracias a la fuerte demanda de Europa sobre
Perú apareció como una actividad económica importante. Su auge fue una consecuencia de la fuerte demanda de las gomas por parte de las industrias europeas y diferentes estados. La caída de esta materia prima fue dado en el año 1914. La exportación del caucho no solo estaba en el Perú, sino que había países que tenían zonas amazónicas, como es el caso de la región amazónica de Brasil, también la de Venezuela, como también el suroeste de Bolivia. En ese entonces las empresas eran las encargadas de la exportación del caucho o en sí de la goma de látex. Una de las empresas más relevantes de ese entonces era la empresa Peruvian Amazon Company, con la sede que quedaba en Londres. Incluso estos tenían una bolsa de valores en la ciudad de Iquitos. Como también en el Perú, la Amazonía no era el único lugar que en ese entonces se exportaba, sino que también lo hacía la sierra y la costa, con sus respectivas exportaciones. Estos también generaban unos ingresos a la economía del país, pero no eran como la del caso del caucho, ya que este estaba en una demanda en toda Europa. Durante la fiebre del caucho, la población amazónica tuvo que soportar abusos y actos bárbaros por parte de los capateces. La población se podría decir que fue arrastrada a la extracción del látex, en consecuencia, en condiciones que prácticamente ya eran esclavización de la población, los cuales llevaban a la muerte. En el periodo que duró este boom del caucho, digamos que en casi solo 10 años se desapareció casi la mitad de las comunidades. Valcárcel, 2004. Hablar de la época de caucho desde la perspectiva de concierne en características del presente libro es hablar del maltrato, torturas y asesinatos de indígenas y también de corrupción, abuso de poder e hipocresía. Sin embargo, la humillación y comercio de seres humanos y los asesinatos de los indígenas no son exclusividad de esa época, ya que existían desde antes y continuaron hasta después de la caída de interés económico de la extracción de las gomas. Valcárcel, 2004. Nos da a entender que la población amazónica no solo era explotado, sino que también estos eran comercializados como si fueran objetos sin emociones, como si simplemente fueran parte de un ganado. Nos hace ver la realidad aún mucho más cruda de lo que sinceramente se esperaba, porque se relaciona al boom del caucho con la esclavización de la población amazónica, pero cuando en sí la realidad que vivieron es mucho más cruda, ya que prácticamente al cumplir su propósito y al no poder más, estos eran asesinados, o si no también morían por enfermedades que prácticamente no eran curados por médicos, eran excluidos, no les tomaban en cuenta por el simple hecho de que esperaban que les llegase la muerte a esas personas para que después se podría decir que busquen nuevas personas o operarios para que puedan trabajar en la explotación del caucho. La realidad que ellos vivieron es muy cruda. La ocupación de la selva peruana también tuvo un efecto destructivo. La formación de haciendas
de café convirtió a los indios en peones y provocó la desintegración de las comunidades. El boom del caucho fue algo aún más negativo que eso. Entre 1900 y 1912, unos 30 millones de indios perdieron la vida trabajando en el sector de la región de Putumayo, al noroeste del Perú. El libro azul británico, Informes de Roger Casemet y Cartas sobre las atrocidades en el Putumayo, es un libro que prácticamente nos muestra la cruda realidad que se vivía en Putumayo, un lugar de explotación del caucho que prácticamente se vivía todas las atrocidades. Les invito a que puedan leer este libro, en donde prácticamente son cartas que se envían y en donde se escribe, en donde nos muestra una realidad sangrienta, cruda y fría. El link para que puedan conseguir el libro lo dejaré en la descripción. En el proceso del fin del caucho, en este proceso o etapa de caucho fueron las denuncias lo que pusieron el fin, que se estaban relacionados en el extranjero, lo cual ayudó a ponerle un fin a la etapa o a la época del fiebre del caucho. Durante todo este periodo murieron más de 30,000 personas, aborígenes como son los Huitotos, Boras, Ocainas, Adoque, Reguigaros, los cuales murieron masacrados o por epidemias o enfermedades las cuales no eran atendidas por ningún médico en ese entonces, y tampoco lo fueron nunca les importó a las empresas o a los copateses la salud de la población amazónica que trabajaban en la extracción del caucho. Valcárcel nos hace ver un punto de vista muy diferente sobre la finalización del caucho, en donde Inglaterra, para eliminar la oferta nacional en beneficio del país, había comenzado sus propias plantaciones en la década de 1875 sobre la base de 70,000 semillas de Hevea brasiliensis, transportadas en contrabando prácticamente desde Brasil por Henry Wichat a pedido de empresas de Inglaterra, en donde las semillas se llevaban primero a los jardines botánicos de Inglaterra y se yalan, y que eran transportadas a colonias británicas del suroeste asiático. Esto lo dice Valcárcel en su libro El proyecto de Putumayo y sus secretos inauditos, que fue publicado en el 2004. Considero que la época del caucho o el boom del caucho, la fiebre del caucho, fue un proceso que ayudó al crecimiento económico del país, pero no tuvo un lado hermoso, como se diría, ya que prácticamente se explotó a la población amazónica de ese entonces para la extracción de este recurso natural. Considero que
inhumano lo que hicieron, porque prácticamente es lo que hicieron. Como dije en un principio, este es un tema muy polémico, sea de qué vista nosotros lo veamos, va a ser bueno o malo. Considero personalmente que no me agradó lo que sucedió con la población amazónica, pero también quizás fue algo bueno para el crecimiento de la economía del país. Pero el precio a pagar fue la denigración, eh, eh, quitarle la dignidad prácticamente a la población amazónica, ya que estos eran tratados como mercadería, y cómo es que morían por enfermedades. Nos da a entender que el Perú no siempre va a ser hermoso en el aspecto social, ya que hay muchos problemas socioeconómicos que pueden surgir. También la aplicación de las leyes, de cómo es que terminó este periodo, es trágico, porque el Perú no fue quien puso el alto, sino los países extranjeros, al ver que lo que sucedía en el Perú no era adecuado o hermoso para la población, sino que estos recibían un trato inhumano, por lo cual no trataron en sí, detenieron las exportaciones a su país, se diría, porque prácticamente detrás de esa materia prima había sufrimiento de las personas. La fiebre del caucho, el boom del caucho, tuvo sus lados malos y buenos, tanto en lo económico, social. Considero personalmente, que la época en que se dio el boom del caucho tuvo sus luces y sus sombras.